Bienvenidos a esta conferencia sobre patología infecciosa e inflamatoria cerebral. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta conferencia son reconocer los diferentes patrones imaginológicos de algunas de las infecciones comunes e infrecuentes del sistema nervioso central, así como revisar hallazgos imaginológicos claves de la esclerosis múltiple y algunos de sus diagnósticos diferenciales. Empecemos con este caso de un paciente joven con cefalea y fiebre quien se presenta al servicio de urgencias. Se realiza una escanografía cerebral simple que es completamente normal. Dada la sospecha clínica de meningitis, se inyecta contraste demostrando realce leptomeningio, como podemos ver con las flechas rojas. En realidad el contraste no era necesario, ya que por lo general el diagnóstico de meningitis es clínico. El rol de la escanografía es el de descartar una complicación. La hidrocefalia es la complicación más frecuente. Se pueden encontrar también efusiones subdurales, las cuales son más comunes en niños con hemófilos influenza. Estas tienden a ser grandes y ocurren por inflamación meningia con aumento en la permeabilidad. Entre 2 y 15% de estas colecciones se sobreinfectan y resultan en empiemas. Otras complicaciones menos frecuentes incluyen la ventriculitis, la cerebritis y la formación de abscesos. Aquí tenemos un paciente de 30 años quien consultó al servicio de urgencias con malestar general, fiebre y rigidez nucal. Se le hizo un diagnóstico clínico de meningitis y fue enviado a casa con tratamiento antibiótico. Sin embargo, el paciente regresa 2 días después por deterioro y aumento de la sintomatología. Se repite la escanografía cerebral simple que muestra ahora dilatación ventricular por hidrocefalia como complicación de la meningitis. Aquí tenemos un niño con un diagnóstico clínico de meningitis, quien presenta en la escanografía cerebral con contraste una colección extraaxial parafalcina derecha con realce periférico. Y la pregunta es, ¿se tratará de una efusión subdural estéril o de un empiema subdural? En la resonancia magnética, la colección tiene señal de líquido cefalorraquídeo tanto en la secuencia de T1 postcontraste como en la secuencia de T2 y se observa también el realce periférico luego de la administración de contraste. Sin embargo, la secuencia que nos ayuda a hacer el diagnóstico es la secuencia de difusión, ya que en esta secuencia no hay restricción y por lo tanto se trata de una efusión estéril. En este otro caso, sin embargo, vemos que hay una colección subdural parietal derecha que también muestra señal de líquido cefalorraquídeo en el T1 y en el T2, realce periférico luego de la administración del contraste y alta señal en la secuencia de difusión indicando que se trata de un empiema. Aquí tenemos un paciente de 35 años con cefalea y debilidad en el lado derecho. La resonancia magnética inicial muestra una lesión focal inespecífica en el lóbulo frontal izquierdo con realce postcontraste y edema vasogénico perilesional. La resonancia magnética de control realizada una semana después muestra cómo la lesión ha aumentado de tamaño y presenta un anillo de realce incompleto y delgado. Ha aumentado también el edema vasogénico. Como podemos ver, las imágenes iniciales correspondían a la etapa de cerebritis tardía. Como no se le dio tratamiento antibiótico al paciente, la resonancia de control una semana más tarde muestra formación de un absceso temprano con cápsula delgada incompleta. Si no reciben tratamiento, estas lesiones progresan a abscesos maduros. Los abscesos maduros se caracterizan, como vemos en estos dos ejemplos, tanto en escanografía como en resonancia, por colecciones con una cápsula
bien definida con un margen interno continuo y liso, a diferencia de los tumores que suelen tener márgenes nodulares y gruesos. La cápsula tiende a ser más gruesa cerca a la sustancia gris, ya que existe una vascularización más rica en esta localización. Entonces, los hallazgos clave para el diagnóstico de absceso maduro son una cápsula de baja señal en la secuencia de T2 debido a la presencia de colágeno y radicales libres, un margen interno liso y suave en las imágenes post-contraste y, por supuesto, restricción en la difusión, como vemos en las imágenes del centro, con alta señal en la secuencia de difusión, baja señal en el mapa de ADC. Las imágenes de perfusión por lo general no son necesarias. Sin embargo, si se obtienen, van a mostrar disminución de la misma, como vemos en la última imagen. Es importante recordar y reconocer los diferentes patrones de realce. En las lesiones desmielinizantes tipo esclerosis múltiple suele haber un realce en anillo incompleto, como vemos en las imágenes de la izquierda. En los abscesos maduros, como ya dijimos, hay realce en anillo con un borde interno liso, como vemos en las imágenes del centro, y en las lesiones tumorales suele haber realce periférico nodular grueso e irregular, como vemos en las imágenes de la derecha. Un absceso inadecuadamente tratado puede romperse hacia el sistema ventricular, causando ventriculitis, como vemos en este ejemplo, en donde hay extensión de material purulento al ventrículo lateral derecho. Algunas metástasis pueden simular abscesos, como en este paciente con cáncer de pulmón, y por lo tanto la historia clínica es clave. Inclusive algunas lesiones metastásicas pueden presentar restricción en la difusión, como en esta lesión occipital derecha debido a la presencia de mucina altamente viscosa en pacientes con adenocarcinoma, ya sea de colon o de pulmón, o también lo podemos ver en lesiones de tipo hemorrágico. ¿Cómo hacemos entonces para diferenciar un absceso de una metástasis, sabiendo que las dos lesiones presentan realce en anillo y se localizan en la unión córtico-medular? Los abscesos, como ya dijimos antes, tienen una cápsula hipointensa en el T2, un margen interno liso y pueden presentar también lesiones satélite. Aquí tenemos en la primera imagen axial de resonancia magnética un absceso en el tálamo derecho, mostrando una cápsula hipointensa en la secuencia de T2. En los otros dos ejemplos podemos ver colecciones con lesiones satélite, que son más típicas de los abscesos. Vamos a revisar más casos. Tenemos aquí un paciente de 40 años quien se presentó con confusión aguda. La resonancia magnética muestra lesiones de alta señal que comprometen principalmente el aspecto anteromedial del lóbulo temporal derecho, el giro del cíngulo del mismo lado y la ínsula de manera bilateral. Estos hallazgos son típicos de la encefalitis herpética viral. En particular, podemos ver que la alteración de señal no compromete los ganglios de la base, hallazgo típico de la encefalitis viral. En la fase subaguda podemos ver que hay un realce giriforme cortical por ruptura de la barrera hematoencefálica. Y aquí podemos ver las secuelas de este proceso infeccioso con cambios encefalomalásicos en el lóbulo temporal derecho. La encefalitis herpética puede ser devastadora si no se trata a tiempo, por lo cual el inicio rápido de aciclovir es crucial para evitar complicaciones. Aquí tenemos otro caso de un paciente joven con disminución aguda en el estado de conciencia. Vemos que hay engrosamiento y aumento en la intensidad de señal en la corteza del hipocampo y del lóbulo temporal izquierdos.
en este paciente que había dejado de tomar su medicación para la epilepsia y se encontraba en estatus epilépticos. Las imágenes, sin embargo, pueden ser confundidas con encefalitis viral y por lo tanto la historia clínica es muy importante. Aquí tenemos otro paciente de 44 años con cefalea, convulsión y psicosis, y vemos que hay engrosamiento y aumento en la intensidad de señal de ambos hipocampos en un paciente con encefalitis límbica paraneoplásica secundario a un tumor primario mediastinal, como lo demuestran las imágenes del PET. Sigamos con este paciente de 27 años con historia de déficit cognitivo progresivo y paraparesia espástica. Vemos marcados cambios atróficos del parénquima cerebral, así como lesiones parcheadas de alta señal en las secuencias FLAIR. No hay, sin embargo, efecto de masa ni tampoco realce luego de la administración del medio de contraste en un paciente con encefalopatía por VIH. Los hallazgos típicos en estos pacientes incluyen lesiones hiperintensas en el T2 con compromiso simétrico de los lóbulos frontales y parietales, como vemos aquí, sin efecto de masa o realce con el gadolinio y además hay pérdida de volumen. Iremos a este caso de un paciente de 45 años, VIH positivo, que presenta confusión, afasia y hemianopsia. Se realiza inicialmente una escanografía cerebral simple, como vemos en el panel superior, que muestra una lesión hipodensa, comprometiendo la sustancia blanca en la región parieto-occipital izquierda sin importante efecto de masa. El mismo día se repite el estudio con contraste y vemos en el panel inferior que la lesión no demuestra ningún tipo de realce. Al otro día se realiza una resonancia magnética que muestra que la lesión compromete también el esplenio del cuerpo calloso y el lóbulo occipital contralateral. Sin embargo, no hay realce luego de la administración del medio de contraste ni restricción en la difusión. Nótese también la ausencia de efecto de masa en la resonancia en este paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad rara que ocurre por reactivación del virus de John Cunningham y afecta a pacientes inmunocomprometidos. Generalmente hay compromiso asimétrico de los lóbulos occipital y parietal sin efecto de masa ni realce. Sigamos con más casos. Aquí tenemos un paciente de 50 años con cefalea y rigidez nucal y vemos en esta imagen de resonancia postgadolinio que hay un marcado realce en la región de las cisternas de la base y en la región de las fisuras de Silvio. Además vemos que hay dilatación de las astas temporales de los ventrículos laterales que indican hidrocefalia. Hallazgos clásicos de la meningitis tuberculosa basal. La prevalencia de la tuberculosis se ha aumentado nuevamente debido al SIDA y a la presencia de cepas multiresistentes. La meningitis tuberculosa es la manifestación más común, seguida por los tuberculomas parenquimatosos. Aquí vemos en un paciente con meningitis tuberculosa el realce grueso anormal en las cisternas de la base y a lo largo del tentorio, realce que también puede verse a lo largo de las cisuras de Silvio de manera bilateral. Los diagnósticos diferenciales incluyen la neurosarcoidosis y la carcinomatosis meningia y en este caso se trataba de un paciente con neurosarcoidosis. Los hallazgos imaginológicos de los tuberculomas en resonancia magnética dependen de su estadio. En el estadio inicial vamos a ver lesiones focales de alta señal en las secuencias de T2 y FLAIR, así como edema vasogénico que representan áreas focales de cerebritis, como en este caso de tuberculosis miliar. En el estadio 2 vamos a encontrar granulomas
no caseificantes que por lo general son de baja señal en el T2 y realzan de manera ávida y homogénea luego de la administración del medio de contraste. Patológicamente, estos tuberculomas son ricos en células epitelioides, células gigantes multinucleadas y linfocitos. En el estadio 3, los granulomas caseificantes presentan una necrosis sólida central. El centro de la lesión sigue siendo marcadamente hipointenso en la secuencia de T2, como vemos en la imagen de la izquierda. En la imagen central, que es una secuencia de transferencia de magnetización T1, vemos que hay aumento en la intensidad de señal de la cápsula, hallazgo típico de la tuberculosis, y luego de la administración de contraste ya no vemos el realce homogéneo de la lesión, sino un realce grueso periférico, como se ve en la imagen de la extrema derecha. La espectroscopía muestra característicamente un pico de lípidos alrededor de 1.2 partes por millón y un pico más pequeño de lactato hacia 0.9 partes por millón. Aquí tenemos un granuloma caseificante con licuefacción parcial, en donde vemos que parte del centro de la lesión sigue siendo hipointenso en el T2 debido a la presencia de material sólido caseoso con poco contenido de agua. Sin embargo, parte de la lesión se comporta como líquido cefalorraquídeo por licuefacción. La cápsula es hipointensa debido a la presencia de radicales libres y colágeno. Sigamos con las infecciones por hongos que debemos reconocer. Aquí tenemos un paciente joven, VIH positivo con cefalea. Vemos que hay lesiones redondeadas en el aspecto inferior de ambos ganglios basales con señal intermedia en el FLAIR, las cuales no presentan realce luego de la administración de contraste y representan pseudoquistes gelatinosos en un paciente con criptococosis. En este otro paciente vemos que hay un aumento en el tamaño y en la intensidad de señal en el T2 del plejo coroideo derecho, el cual demuestra realce heterogéneo luego de la administración del contraste, semejando una masa en un paciente con una plexitis coroidea. La criptococosis es la infección micótica más común del sistema nervioso central y la tercera infección más común en pacientes con SIDA. Los estudios imaginológicos son por lo general normales. En pacientes inmunosuprimidos, sin embargo, se pueden ver estos pseudoquistes gelatinosos por acúmulo de exudados en espacios perivasculares y se pueden ver también plexitis coroidea e hidrocefalia. Aquí tenemos un paciente con rechazo reciente de trasplante que presenta disminución del estado de conciencia y vemos que hay múltiples lesiones bilaterales en ambos hemisferios cerebrales que muestran restricción en la difusión y que representan infartos agudos. En un paciente que tenía aspergilosis pulmonar e hizo diseminación hematógena al cerebro. El aspergilo es un organismo que tiene afinidad por los vasos sanguíneos. El hongo crece en las paredes del vaso, lo cual lleva a oclusión y trombosis. Miremos este otro paciente de 70 años, diabético con cuadro confusional. Vemos que hay una lesión frontal bilateral de predominio derecho que demuestra restricción en la difusión en la imagen de la derecha, que representa un infarto. En la imagen central vemos que hay algo de realce periférico de esta lesión por ruptura de la barrera hematoencefálica. También hay cambios inflamatorios en las cavidades paranasales en el lado derecho en la imagen coronal. En un paciente con mucormicosis invasiva de tipo rinocerebral que se extendió directamente desde los senos paranasales hacia la cavidad craneana. Esta infección es más frecuente en pacientes diabéticos, pero puede afectar pacientes inmunosuprimidos como pacientes con quemaduras. Estos organismos también son angioinvasivos e inducen oclusión e infarto de los tejidos. Para terminar el segmento de patología infecciosa, vamos a revisar la enfermedad parasitaria más común, que es la neurocisticercosis. La localización más común de este parásito es el parénquima cerebral y vamos a revisar sus diferentes estadios.
En el estadio vesicular vamos a ver una lesión quística que representa la vejiga del parásito con un nódulo mural que representa el escólex. El sistema inmune del paciente no reconoce la lesión y por lo tanto no hay reacción inflamatoria ni edema. En el estadio coloide hay muerte del parásito con liberación de antígenos. El sistema inmune reconoce la presencia de un cuerpo extraño y por esto se desencadena una reacción inflamatoria con marcado edema perilesional y realce de la pared del quiste, como se puede ver en esta imagen superior en el lado derecho. En la fase granular, el edema y el efecto de masa disminuyen de forma importante, como vemos aquí con las flechas rojas. La fase final es la fase nodular calcificada, en donde encontramos pequeños granulomas que se ven de muy baja señal en las secuencias de T2, como podemos ver en estas dos imágenes de la derecha. En la escanografía, estas mismas lesiones se ven como pequeñas calcificaciones diseminadas por el parénquima cerebral sin efecto de masa ni edema perilesional. Estas lesiones también pueden encontrarse en el sistema ventricular, como vemos en este paciente, con varias lesiones al interior del cuarto ventrículo, causando obstrucción e hidrocefalia. La cisticercosis racemosa consiste en la presencia de lesiones vesiculares sin escólex localizadas en el espacio subaracnoideo, por lo general en las cisternas de la base, como vemos en este ejemplo. Pasemos a revisar ahora algunos casos de patología no infecciosa. ¿Cuál de estos pacientes piensan ustedes que pueden tener esclerosis múltiple? No es fácil, ¿verdad? Ya que todos tienen lesiones periventriculares similares y uno tiene lesiones en el cuerpo calloso, todas sugestivas de esclerosis múltiple. Las imágenes axiales de los mismos pacientes pueden ser algo más útiles, sin embargo, para tener más certeza, vamos a revisar los hallazgos típicos de la esclerosis múltiple. En resonancia magnética vamos a ver lesiones ovoides en la sustancia blanca periventricular, perpendiculares a los ventrículos laterales y de alta señal en las secuencias potenciadas en T2, conocidas como dedos de Dawson, los cuales siguen la orientación de las venas medulares profundas. Vamos a encontrar también lesiones subcorticales y yuxtacorticales. Las lesiones activas presentan realce con el gadolíneo y las lesiones crónicas se van a ver como áreas focales de encefalomalacia de baja señal en el T1 y por eso tienen el nombre de huecos negros. Los criterios de McDonald en su versión revisada de 2010 tratan de simplificar el diagnóstico de la esclerosis múltiple y de diferenciar esta patología de otras entidades, incluyendo la neuromielitis óptica y el espectro de trastornos de neuromielitis óptica. El gran cambio en esta versión revisada es que ahora se puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple con un solo estudio. La diseminación en el espacio se da cuando hay una o más lesiones de alta señal en el T2 en por lo menos dos de las cuatro áreas que vemos en la tabla: periventricular, yuxtacortical, infratentorial y en la médula espinal. Es importante anotar que si un paciente tiene síndrome de tallo cerebral o medular, las lesiones sintomáticas son excluidas de los criterios y no contribuyen al conteo total de las lesiones. La diseminación en el tiempo puede demostrarse por una nueva lesión y o por una lesión que rehace en una resonancia magnética de seguimiento con respecto al estudio de base, o por la presencia simultánea de lesiones asintomáticas con y sin realce en cualquier momento. Entonces, como dijimos, la localización de las lesiones es importante y debemos buscar lesiones periventriculares como en este paciente. Las clásicas lesiones periventriculares son perpendiculares a los ventrículos laterales y suelen seguir la orientación de las venas medulares profundas, como podemos ver en la imagen axial de susceptibilidad en el lado derecho. Es muy importante tener en cuenta la orientación de estas lesiones en el plano
axial, como vemos en la imagen superior izquierda, ya que puede haber muchas entidades que muestran lesiones similares de sustancia blanca en el plano sagital, como vemos en la imagen inferior derecha, pero que no son perpendiculares a los ventrículos laterales en el plano axial, como en este caso de lesiones vasculares de tipo isquémico. Las lesiones periventriculares alrededor del asta temporal del ventrículo lateral también son bastante típicas, como vemos en este ejemplo. El compromiso del cuerpo calloso también es útil para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Vemos cómo en el caso de arriba hay lesiones periventriculares y del cuerpo calloso en un paciente con esclerosis múltiple, mientras que en el ejemplo de abajo existen lesiones periventriculares, pero el cuerpo calloso está preservado en un paciente con cambios de microangiopatía isquémica. El cuerpo calloso, sin embargo, puede estar comprometido en otras patologías, como en el síndrome de Susak, en donde hay lesiones centrales en sacabocado con preservación de la periferia, o como en pacientes con CADASIL. Entonces, volviendo a nuestras imágenes iniciales, el paciente con esclerosis múltiple es el paciente C. Los otros pacientes tenían cambios por microangiopatía isquémica, síndrome de Susak y CADASIL. Y estas son las imágenes axiales correspondientes. Por supuesto que el diagnóstico no fue basado solo en las imágenes, sino también en la clínica de cada uno de estos pacientes. En conclusión, es importante tener buena información clínica al interpretar los estudios imaginológicos, así como conocer los diferentes patrones de imagen de los procesos infecciosos e inflamatorios más frecuentes del sistema nervioso central, ya que esto nos permite como radiólogos llegar a un diagnóstico más exacto. Muchas gracias.